Trabajando como camarera en un crucero de lujo, la mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario era su esposo que falleció hace 5 años. Se acercó y la tarde estaba soleada, el calor suave y acogedor para un pueblito como ese. Valentina trabajaba en el pequeño restaurante de la esquina, donde la gente ya la conocía por su nombre y su sonrisa amable. A pesar de su cansancio diario, Valentina se sentía en paz. Su vida junto a Fernando era sencilla, pero llena de amor. Fernando, un hombre trabajador y cariñoso, era el tipo de persona que le sacaba risas incluso en los días más difíciles. A veces, él pasaba por el restaurante solo para verla, como ese día. «Te traje algo», dijo él, agitando una pequeña flor que había recogido en el camino. Valentina sonrió, aceptando el gesto con cariño. Llevaban 5 años juntos, pero parecía que el amor entre ellos solo crecía. Esa tarde, Valentina estaba distraída, sintiendo algo diferente en su cuerpo. Ya hacía varias semanas que no se sentía muy bien, pero lo atribuía al trabajo agotador. Cuando terminó su turno, decidió pasar por la farmacia. Algo dentro de ella insistía en que había más detrás de su malestar. Compró una prueba de embarazo, con el corazón acelerado. Al llegar a casa, Valentina se hizo la prueba. Los segundos parecían horas mientras esperaba el resultado, y luego, finalmente, aparecieron las 2 líneas. Estaba embarazada. Una ola de emoción la invadió, y el mundo pareció detenerse por un momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y se quedó parada en la pequeña cocina, tratando de asimilar la magnitud de ese descubrimiento. Cuando Fernando llegó a casa, exhausto del trabajo, Valentina no pudo contener la noticia por más tiempo. «Fernando, hay algo que te tengo que decir», dijo, tratando de contener la risa nerviosa y la emoción. Él la miró preocupado, pero cuando ella le mostró la prueba, el rostro de Fernando se iluminó como nunca antes. La abrazó con fuerza, y en ese momento empezaron a soñar juntos. Hablaron sobre el futuro, sobre la habitación del bebé, sobre los nombres que escogerían. Estaban radiantes, imaginando cómo sería la vida de ahora en adelante. Todo parecía perfecto, y las semanas siguientes estuvieron llenas de planes y risas. Pero la felicidad de Valentina estaba a punto de ser destrozada. Era una noche lluviosa cuando Fernando salió para resolver unos asuntos. Había dicho que no tardaría, que pronto estaría de vuelta. Pero las horas pasaron y Valentina empezó a preocuparse. Intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Una oscura premonición comenzó a formarse en su pecho como una tormenta a punto de desatarse. Cuando el sonido de un golpe en la puerta resonó en la casa, su corazón se detuvo. Al abrir, se encontró con 2 policías de rostros serios. «¿Es usted la señora Valentina Torres?», preguntó uno de ellos con una expresión grave. «Sí, soy yo». «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su cuerpo. «Lamento mucho informarle que hubo un accidente. El auto de su esposo, Fernando, fue encontrado en el fondo del río después de caer de un puente en la carretera al oeste del pueblo». Las palabras eran frías, directas, y Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Y él? ¿Dónde está Fernando?», preguntó, con la voz temblorosa. Los policías se miraron entre sí, y uno de ellos, con voz pesada, continuó: «No se encontró el cuerpo. Creemos que la corriente pudo habérselo llevado. Las búsquedas continúan, pero las posibilidades de encontrarlo no son buenas, señora». El mundo de Valentina se desmoronó. Retrocedió tambaleándose, agarrándose de la puerta para no caer. Las lágrimas brotaron con fuerza y comenzó a sollozar, sin poder creer lo que escuchaba. Fernando, el hombre que tanto amaba, el padre de su hijo, estaba desaparecido, y todo lo que quedaba era un auto hundido en el fondo del río. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor e incredulidad.
En todo momento esperaba que él entrara por la puerta, que todo fuera un terrible error. Pero los días pasaron y la realidad se impuso. Las búsquedas del cuerpo de Fernando cesaron. Se había convertido en una víctima más de ese río traicionero, un nombre más en las frías estadísticas de tragedias. Sin embargo, la pesadilla de Valentina apenas estaba comenzando. Pocos días después del accidente, recibió la inesperada visita de dos hombres desconocidos. Eran prestamistas y con rostros fríos explicaron que Fernando había contraído una gran deuda. Ahora, con él muerto, la responsabilidad había pasado a ella. Valentina apenas podía procesar la pérdida de su esposo, pero el miedo se apoderó de ella cuando la amenazaron si no pagaba lo que Fernando debía. El desespero la consumió. Embarazada, sola y ahora con una deuda que parecía imposible de pagar, se sentía atrapada en una pesadilla sin fin. Las noches estaban llenas de pesadillas con Fernando ahogándose, mientras ella intentaba salvar su vida y la del bebé que llevaba dentro. Con cada nueva visita de los prestamistas, las amenazas se volvían más explícitas, y Valentina sabía que necesitaba encontrar una solución. Pero, ¿cómo? Sin Fernando y sin recursos, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Se sentía ahogada por el miedo y la incertidumbre, cargando el peso del dolor y las amenazas violentas. El futuro, antes lleno de esperanza y felicidad, ahora parecía un vacío sombrío, donde Valentina apenas podía vislumbrar una salida. El sonido amortiguado de los platos y cubiertos llenaba el pequeño restaurante y desde el mostrador Valentina veía las mismas caras de siempre entrando y saliendo. A pesar de la rutina, la atmósfera familiar del lugar siempre le había brindado consuelo, pero desde la muerte de Fernando, todo parecía haber perdido color. La vida, que antes estaba llena de pequeños momentos de felicidad, ahora era una lucha constante contra el tiempo y la presión de los prestamistas que la amenazaban. Cada día que pasaba, Valentina sentía el peso del duelo y su avanzado embarazo hacía que todo fuera más difícil. El vacío dejado por Fernando la hería profundamente, pero la responsabilidad de proteger al bebé que crecía en su vientre era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, con las constantes amenazas de los hombres que cobraban la deuda de Fernando, el miedo era su compañero diario. Fue en una de esas mañanas tensas cuando Valentina, sintiendo que su vientre crecía cada vez más y con la incertidumbre también creciendo dentro de ella, decidió tomar una medida desesperada. Después de ser abordada nuevamente por los prestamistas en la puerta de su casa, amenazada de manera cada vez más violenta, sabía que tenía que hacer algo para ganar tiempo. No tenía lo suficiente para pagar toda la deuda, pero necesitaba una tregua. Valentina se dirigió a la oficina de su jefe, el dueño del restaurante, el señor Álvaro, un hombre de mediana edad, siempre serio pero justo. Él ya la conocía desde hacía años y sabía de las dificultades que enfrentaba desde la muerte de Fernando. Ese día, Valentina, tomada por la necesidad de sobrevivir, reunió el coraje para pedir lo imposible. «Señor Álvaro», comenzó nerviosa de pie frente a su escritorio, «necesito su ayuda». El jefe la observó por un instante, consciente de su situación. Sabía que era una trabajadora dedicada, pero los negocios tampoco iban bien para él. Aún así, la expresión de Valentina, la angustia en sus ojos, lo hicieron reconsiderar. «¿Qué necesitas, Valentina?», preguntó él, su voz grave pero con un tono de preocupación. «Yo no sé qué hacer», empezó ella con la voz entrecortada. «La deuda que Fernando dejó, los prestamistas, ellos vienen a mi casa. Tengo miedo de lo que puedan hacerme a mí y a mi bebé. Necesito dinero, no puedo pagar todo ahora, pero si puedo darles algo, tal vez me dejen en paz por un tiempo».
Álvaro suspiró profundamente, mirándola con empatía. Valentina era una buena empleada y siempre había sido honesta. Él no era un hombre rico, pero conocía la desesperación en sus ojos. «¿Cuánto necesitas?», preguntó él, sabiendo que no podía ignorar esa petición. Ella tragó saliva, dudando, sabiendo que estaba pidiendo mucho. Pero entonces, con la voz baja, mencionó la cantidad que cubriría parte de la deuda, lo suficiente para ganar tiempo y alejar a los prestamistas por un período. Álvaro permaneció en silencio por un momento, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el escritorio. Finalmente se levantó y, sin decir una palabra, abrió el cajón del escritorio. Sacó una cantidad de dinero y se la entregó. «No puedo darte todo lo que necesitas, Valentina, pero esto debería ser suficiente para que dejen de amenazarte por un tiempo. Cuando puedas, me lo devuelves. Y por favor, si necesitas más ayuda, háblame antes de que las cosas empeoren. ¿Entendido?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina, una mezcla de alivio y gratitud. Asintió, agradeciendo al jefe con sinceridad. «Muchas gracias, señor Álvaro. Le devolveré cada centavo, lo prometo», dijo ella, con la voz temblorosa. Con ese dinero, Valentina logró negociar con los prestamistas, pagando una parte significativa de la deuda, lo suficiente para que se mantuvieran alejados por un tiempo. No era el fin de la pesadilla, pero al menos podría respirar un poco. Los meses pasaron y el embarazo de Valentina avanzó. Sin embargo, el estrés de los últimos meses parecía haber cobrado su precio. Una noche, en medio de un sueño agitado, Valentina sintió fuertes dolores en el vientre. Algo estaba mal. El bebé venía antes de tiempo. Con el corazón acelerado y el cuerpo en pánico, fue llevada al hospital de urgencia por doña Isabel, su madre. Mateo nació prematuro y el alivio de Valentina al verlo vivo y sano fue inmediato, aunque necesitaría cuidados especiales durante las primeras semanas. Ese pequeño ser, tan frágil en sus brazos, se convirtió en la nueva razón de su vida. Todo el sacrificio que había hecho hasta entonces parecía haber valido la pena solo por verlo respirar. Aunque Fernando ya no estaba a su lado, sabía que tenía que ser fuerte por su hijo. No obstante, la realidad de la deuda aún colgaba sobre su cabeza. El dinero que había conseguido de Álvaro solo era temporal, y Valentina sabía que pronto los prestamistas volverían a presionarla. Después de algunos meses recuperándose y cuidando de Mateo, Valentina se dio cuenta de que la única forma de saldar el resto de la deuda sería ganando más dinero. Necesitaba una solución más definitiva. Fue entonces cuando escuchó hablar sobre las oportunidades de trabajo en cruceros de lujo. Uno de esos barcos estaba contratando personas para trabajar a bordo por largos periodos, y los sueldos eran significativamente mejores que lo que ganaba en el restaurante. La decisión no fue fácil. Dejar a Mateo, que aún era tan pequeño, al cuidado de su madre, le rompía el corazón. Sin embargo, la deuda aún la perseguía y las amenazas podían volver en cualquier momento. Valentina sabía que no tenía otra opción si quería asegurar un futuro seguro para su hijo. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó doña Isabel mientras mecía al pequeño Mateo en sus brazos. «Él te va a extrañar y tú lo vas a extrañar a él». Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Su corazón dolía solo de pensar en dejar a su hijo, pero sabía que era el único camino. «Lo sé, mamá, pero tengo que hacerlo. No puedo vivir con este miedo para siempre. Si me voy, conseguiré el dinero que necesito para acabar con esta deuda de una vez por todas. Cuando vuelva, estaré libre para cuidarlo sin tener que mirar por encima del hombro». Doña Isabel suspiró, comprendiendo el sacrificio que su hija estaba a punto de hacer. «Él estará aquí cuando vuelvas. Prometo cuidarlo como si fuera mío». Valentina besó la frente de Mateo, sus labios temblando por el esfuerzo de contener las lágrimas.
Sabía que, por más que doliera, esa era su única oportunidad de empezar de nuevo. El día que Valentina partió hacia el crucero, con la pequeña maleta en la mano y el corazón pesado, lanzó una última mirada a su casa y a su madre, que le decía adiós con Mateo en brazos. El dolor de la despedida era abrumador, pero la esperanza de un futuro mejor la impulsaba. El barco se alejó lentamente del puerto, y Valentina sintió la brisa del mar en su rostro, mezclada con la creciente nostalgia. El trabajo duro la esperaba, al igual que un nuevo capítulo en su vida, pero en el fondo sabía que a pesar de estar partiendo, su verdadera batalla apenas comenzaba. El sol brillaba intensamente sobre las aguas cristalinas del océano, mientras el enorme crucero de lujo se deslizaba suavemente por la superficie. Desde lejos, la vista era deslumbrante, un símbolo de riqueza, descanso y placer. Sin embargo, para Valentina, el brillo de esa imagen no era más que una fachada. La vida a bordo era agotadora, cada día una batalla contra el cansancio físico y emocional. Valentina llevaba los últimos 3 años trabajando como camarera en el crucero. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para prepararse para una jornada interminable de horas, limpiando habitaciones, organizando cabinas y atendiendo las demandas de los pasajeros. Aunque el trabajo era duro, la promesa de buenos salarios y generosas propinas la mantenía firme. Cada centavo que lograba ahorrar la acercaba un paso más a liquidar las deudas que aún quedaban, además de asegurar un futuro mejor para Mateo. Había logrado pagar la mayor parte de las deudas en los primeros meses a bordo, pero la sensación de alivio fue fugaz. Ahora, libre de las amenazas, se encontraba en un tipo diferente de prisión. Una donde la distancia de su hijo la consumía lentamente. Durante los breves descansos entre turnos, Valentina solía encontrar un rincón apartado del barco donde podía usar su celular y mirar las fotos de Mateo que su madre le enviaba. Cada imagen de él creciendo, cambiando y sonriendo era un recordatorio doloroso de lo que se estaba perdiendo. Ya no era el bebé pequeño que había dejado. Se estaba convirtiendo en un niño fuerte y lleno de vida, pero sin la presencia constante de su madre. «Mamá, ¿cuándo vienes a verme de nuevo?», le preguntaba él con una voz suave pero llena de nostalgia, en las raras ocasiones en que podían hablar por video. «Pronto, mi amor, volveré pronto, lo prometo», respondía Valentina intentando contener las lágrimas, pero ese pronto nunca parecía llegar lo suficientemente rápido. Valentina visitaba a Mateo siempre que podía, entre un viaje y otro. En los meses más tranquilos del crucero, cuando había pausas más largas entre rutas, corría a casa para sentir el abrazo de su hijo y aprovechar al máximo el tiempo con él. Las visitas eran cortas, pero invaluables. Durante esos días, se aferraba a cada momento, ver a Mateo correr por el patio, escuchar sus historias de la escuela, sentir el calor de su abrazo. Esas breves visitas la mantenían en pie, le daban la fuerza para continuar. Sin embargo, cada despedida era más dolorosa que la anterior. Al partir, siempre veía la tristeza en el rostro de Mateo, lo que la hacía cuestionar constantemente si todo el sacrificio valía la pena. La rutina en el crucero era solitaria. Aunque estaba rodeada de compañeros de trabajo y del constante ir y venir de pasajeros, Valentina se sentía aislada. Los días se mezclaban y el desgaste emocional era inmenso. Limpiar las habitaciones lujosas de familias felices y parejas enamoradas solo aumentaba su sensación de vacío, haciéndola extrañar aún más a Mateo. Era como si viviera en un mundo paralelo donde su verdadera vida estaba en pausa, esperando ser retomada en algún momento indefinido del futuro. Los otros miembros de la tripulación notaban el cansancio en sus ojos. Muchos de ellos, al igual que Valentina,
trabajaban lejos de sus familias y conocían bien el peso de estar lejos de los seres queridos. Pero para Valentina era como si una parte de su alma estuviera permanentemente ausente, dejada atrás con Mateo. ¿Estás bien, Valentina?, le preguntó una compañera de trabajo, María, una camarera de larga trayectoria, mientras arreglaban las camas en una de las suites más lujosas del crucero. Valentina forzó una sonrisa, aunque sabía que no podía ocultar su tristeza. «Estoy bien, solo extraño casa, como todos nosotros», respondió ella, tratando de minimizar sus sentimientos. María asintió, comprensiva. Ella también tenía hijos en casa, y ambas intercambiaron una mirada silenciosa de reconocimiento. Pero la realidad era que el sacrificio de Valentina se sentía como una carga cada vez más pesada. Aunque sabía que trabajaba por un bien mayor, el vacío dentro de ella crecía. Por la noche, cuando se acostaba exhausta en su pequeña cabina, soñaba con regresar a casa y nunca más partir. Se sentía como una extraña en su propia vida, una madre ausente, viviendo para un trabajo que, aunque necesario, le robaba los momentos más importantes con su hijo. Valentina, poco a poco, logró liquidar todas las deudas. El peso de las amenazas y las deudas desapareció, pero no trajo la paz que esperaba. El sacrificio físico y emocional le pasó factura. Aunque estaba libre financieramente, se sentía vacía. La libertad que había buscado durante tanto tiempo venía acompañada de una nueva carga: la distancia de Mateo y la culpa por haberlo dejado atrás. Sabía que le había dado seguridad a Mateo al pagar las deudas y alejar los peligros, pero aún se preguntaba si le estaba fallando de otra manera. Había una diferencia entre estar presente físicamente y emocionalmente. Incluso cuando lo visitaba, se sentía una madre distante, como si Mateo hubiera aprendido a vivir sin ella. El trabajo en el crucero continuaba, y Valentina se preguntaba cuánto más podría soportar. Por fuera, seguía siendo la misma Valentina, fuerte y decidida, pero por dentro, cada día era una lucha contra la soledad. Su único consuelo era la idea de que, pronto, finalmente podría regresar a casa de forma permanente, para no ser solo una visita en la vida de Mateo, sino su madre todos los días. Esa noche, mientras el crucero navegaba tranquilamente por el mar, Valentina se recostó contra la barandilla de la cubierta, observando las luces de la luna reflejadas en el agua. El silencio a su alrededor era reconfortante, pero sus pensamientos estaban lejos, en casa. El viento traía consigo una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que no podría seguir viviendo entre dos mundos por mucho tiempo. En algún momento tendría que tomar una decisión definitiva: seguir trabajando para asegurar un futuro más cómodo, o regresar de una vez por todas a casa y vivir el presente junto a su hijo. Valentina cerró los ojos y respiró profundamente. Las olas del mar eran hipnotizantes, y por un breve momento se permitió soñar con el día en que todo estaría resuelto. El día en que volvería con Mateo y nunca más tendría que partir. La noche de gala en el crucero era una de las ocasiones más esperadas por todos a bordo. Los salones majestuosos brillaban con candelabros de cristal, las mesas finamente decoradas con copas de champán, y las celebridades y millonarios presentes mostraban sus trajes lujosos. Para los huéspedes era una noche de elegancia y diversión. Para Valentina, sin embargo, era una noche más de agotador trabajo. Vestida con su impecable uniforme de camarera, pasaba discretamente entre las mesas, cruzando miradas con algunos de los empleados que también se movían con eficiencia, sirviendo platos y bebidas sin ser notados. Esa era la regla: ser invisibles ante los ojos de los ricos y famosos. Mientras llevaba una bandeja con bebidas, algo la hizo detenerse en medio del salón. Un grupo de personas adineradas conversaba animadamente,
Sus risas resonaban en el ambiente. Fue allí, en medio de esa pequeña multitud, que Valentina vio algo que la dejó paralizada. A poca distancia, charlando despreocupadamente con otros hombres de traje y mujeres elegantemente vestidas, estaba él, Fernando. Valentina sintió su cuerpo paralizarse. Sus ojos se abrieron, incapaces de creer lo que veían. Era imposible. Fernando, su esposo, estaba muerto. O al menos, eso era lo que ella había creído hasta ese momento. Su corazón comenzó a latir con fuerza, tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. La bandeja que sostenía casi cayó de sus manos temblorosas. Lo observó por un momento, sin poder moverse. Parecía diferente, más sofisticado. Llevaba un traje caro, sonreía relajadamente, inmerso en conversaciones como si fuera parte de ese mundo de lujo y exclusividad. A su lado había una mujer joven y atractiva, vestida con un deslumbrante vestido de gala. Ella reía mientras sostenía el brazo de Fernando, y parecían estar profundamente involucrados en esa nueva vida. Valentina trató de luchar contra el impacto, pero fue imposible. El hombre que había enterrado en su corazón, aquel cuya desaparición y muerte habían destrozado su vida, estaba vivo. Y no solo vivo, parecía próspero, cómodo y completamente ajeno al sufrimiento que ella había soportado. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Valentina se obligó a seguir caminando, llevando la bandeja a una mesa cercana. Sus pensamientos, sin embargo, estaban completamente concentrados en Fernando. ¿Cómo era posible? Recordó cada detalle: el accidente, las autoridades, diciendo que su cuerpo había sido arrastrado por la corriente, las semanas de búsqueda sin éxito. Recordó las noches en vela, el luto, la deuda, las amenazas. Mateo, ¿había dejado todo eso atrás? Cuando finalmente encontró un rincón más apartado del salón, sus piernas temblaban y su estómago se revolvía. La ira comenzó a apoderarse de ella. El impacto inicial estaba dando paso a la furia. ¿Cómo podía hacerle eso a ella, a su propio hijo? Había fingido su propia muerte, desapareciendo de su vida y dejándola sola para enfrentar deudas, amenazas y criar a Mateo sin un padre. La mujer a su lado, aquella que él parecía mostrar con tanto orgullo, era la confirmación de que Fernando había seguido adelante. No solo estaba vivo, estaba viviendo una nueva vida, completamente alejado de todo lo que habían construido juntos. Valentina respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Sabía que no podía enfrentarlo allí, en ese momento, frente a todos. Necesitaba más información, una confirmación de que aquello no era una alucinación creada por la tristeza y el sufrimiento. Con un enorme esfuerzo para no llamar la atención, comenzó a observar a Fernando desde lejos, de manera discreta. Ahora era un hombre de negocios, aparentando vivir en un mundo de lujos y excesos. Durante la noche, Valentina captó fragmentos de sus conversaciones mientras él y los otros hombres del grupo hablaban sobre inversiones arriesgadas y apuestas en carreras de caballos. Eso la dejó aún más intrigada. Decidida a descubrir la verdad, Valentina pasó los días siguientes investigando discretamente. Habló con otros empleados, hizo preguntas sutiles y poco a poco fue armando el rompecabezas. Fernando estaba involucrado en esquemas de apuestas ilegales. Durante su investigación, Valentina se enteró de que él usaba documentos falsificados y vivía bajo una nueva identidad. Había fingido su propia muerte para escapar de las deudas y las consecuencias de sus acciones, comenzando una nueva vida a costa del sufrimiento de ella y Mateo. Cada nuevo detalle que descubría solo aumentaba su furia. Valentina recordó todas las noches de duelo, las amenazas que casi destruyeron su vida, el constante miedo de no poder proteger a su hijo. Y ahora allí estaba él, viviendo como si nada hubiera pasado,
como si ella y Mateo fueran solo un capítulo borrado de su pasado. Valentina sabía que tenía que actuar. La ira se había transformado en algo más poderoso, la determinación de hacer justicia. Fernando tenía que pagar por todo lo que había hecho. No podía seguir viviendo esa mentira mientras ella y Mateo soportaron años de sufrimiento. Esa noche, mientras miraba las estrellas en la cubierta del barco, Valentina tomó su decisión. No sería fácil, y el dolor de enfrentarse a Fernando de nuevo sería abrumador, pero no permitiría que escapara impune, no después de todo lo que la había hecho pasar. Valentina pasó los días siguientes reuniendo toda la información y pruebas que podía usar contra él. Encontró detalles sobre su nueva identidad, las cuentas bancarias fraudulentas y las apuestas ilegales que gestionaba. Con todo eso en mano, estaba lista para denunciarlo. El destino había puesto a Fernando de nuevo en su vida, pero esta vez no sería la mujer que sufriría en silencio. Esta vez, Valentina estaba lista para luchar y asegurarse de que pagara por sus crímenes. El reencuentro inesperado se había convertido en la chispa que reavivó su fuerza, y Valentina estaba decidida a buscar justicia. Miró el vasto mar frente a ella, sintiendo el viento en su rostro. El ciclo de dolor y traición estaba a punto de cerrarse, y haría lo que fuera necesario para garantizar que así fuera. Los días posteriores al impactante descubrimiento fueron una neblina de ansiedad y determinación para Valentina. Cada movimiento de Fernando en el crucero era un cruel recordatorio del sufrimiento que él le había causado, y el deseo de venganza crecía dentro de ella como una llama incontrolable. Sin embargo, Valentina sabía que no podía actuar impulsivamente. Si quería justicia, tendría que ser inteligente y meticulosa. Pasó noches sin dormir, conectando las piezas del rompecabezas que revelaría el nuevo y sórdido mundo en el que Fernando estaba involucrado. El tiempo que dedicó a investigar y escuchar conversaciones discretamente en el crucero fue recompensado cuando comenzó a encontrar las primeras pruebas concretas. Fernando, ahora con un nombre falso, estaba profundamente involucrado en un esquema de apuestas ilegales que se extendía por varios países. Utilizaba la fachada de negocios respetables para encubrir sus actividades criminales, y el crucero, con sus rutas internacionales, era la plataforma perfecta para moverse discretamente entre las élites. Documentos falsificados, movimientos financieros sospechosos y una red de contactos oscuros comenzaron a salir a la luz. Valentina, quien antes desconocía esta faceta de la vida de Fernando, se sentía mareada al descubrir la magnitud de su traición y corrupción. Comenzó a guardar todo lo que descubría: fotos, números de cuentas bancarias, registros de transferencias. Algunos empleados del crucero, que simpatizaban con su situación, la ayudaron a recopilar información más discretamente, y Valentina finalmente se sintió confiada de que tenía suficiente para incriminarlo. Un día, cuando el crucero atracó en una pequeña isla para un evento de gala especial, Valentina supo que el momento había llegado. Fernando estaba particularmente animado esa noche, rodeado de sus socios de negocios, y la mujer que exhibía como si fuera un trofeo. El lujo que lo rodeaba contrastaba brutalmente con el tormento que Valentina había soportado. Sabía que no podía posponerlo más, era ahora o nunca. Valentina se acercó a las autoridades del crucero llevando consigo un dossier cuidadosamente preparado con todas las pruebas que había reunido. Estaba nerviosa, las manos temblorosas, pero la certeza de que estaba haciendo lo correcto le dio fuerzas. Explicó detalladamente lo que había descubierto sobre Fernando, su nombre falso, las actividades de apuestas ilegales y los documentos fraudulentos. Los oficiales del crucero, cautelosos al principio, quedaron impresionados por la cantidad de pruebas que presentó.
Comenzaron a investigar discretamente, sabiendo que Fernando no podía sospechar nada hasta el momento adecuado. Valentina se sentía ansiosa e inquieta. Sabía que Fernando era astuto, y cualquier desliz podría hacer que se diera cuenta de que lo estaban vigilando. Las horas siguientes fueron las más tensas de su vida. Sabía que las autoridades estaban monitoreando a Fernando de cerca, esperando el momento adecuado para actuar. Pero, en medio de la creciente tensión, Fernando comenzó a sospechar de algo. Era astuto, y la sensación de que estaba siendo observado pareció activar una alarma dentro de él. Valentina notó cómo su comportamiento cambiaba. Se volvió más reservado, dejó de exhibirse tanto y comenzó a observar atentamente a quienes lo rodeaban. Esa noche, mientras el crucero navegaba en aguas tranquilas, Valentina vio a Fernando salir apresuradamente de una de las salas privadas, con el rostro tenso. Estaba nervioso, y ella supo en ese instante que había descubierto lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, Valentina alertó a las autoridades. «Va a intentar huir», dijo con urgencia. «Tenemos que actuar ahora». Los oficiales del crucero comenzaron a moverse rápidamente, preparándose para capturar a Fernando antes de que pudiera escapar. Pero Valentina sabía que él era escurridizo, no dejaría rastros fácilmente. Lo siguió discretamente por los pasillos del crucero, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Fernando estaba claramente apurado, revisando su celular constantemente, probablemente tratando de organizar una huida rápida. Valentina sabía que si lograba salir del crucero, podría desaparecer nuevamente, y esta vez, quizás para siempre. Fue entonces cuando Fernando se dirigió a la cubierta inferior, donde un bote de emergencia estaba anclado. Estaba listo para escapar. Valentina, escondida detrás de una estructura, sintió que su corazón se aceleraba. No podía dejar que eso sucediera. Con la ayuda de los oficiales, la cubierta fue rápidamente rodeada. Cuando Fernando intentó soltar el bote y descender, la voz de mando de los oficiales resonó. «Fernando Martins, estás rodeado». Fernando, todavía usando su nombre falso, se giró bruscamente, sus ojos abiertos de sorpresa y miedo. La calma que siempre mantenía ante sus negocios había desaparecido, y ahora el pánico lo dominaba. Intentó correr, pero no había a dónde ir. En cuestión de segundos, los oficiales lo capturaron y lo esposaron. Valentina observaba todo desde la distancia. Sus sentimientos eran un torbellino. Había un alivio abrumador al ver a Fernando finalmente detenido, pero también un cansancio profundo. Se debatía, gritaba, proclamando su inocencia, pero las pruebas eran innegables. Los crímenes que había cometido, contra ella, contra Mateo, contra la ley, finalmente lo habían alcanzado. Cuando los oficiales se lo llevaron bajo custodia, Valentina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Los años de duelo, traición y dolor finalmente parecían estar llegando a su fin. Sabía que Fernando pagaría por sus crímenes, tanto legales como emocionales. La multitud que comenzaba a formarse a su alrededor observaba en silencio, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Para ellos era solo otro incidente, pero para Valentina era el cierre de un ciclo que la había consumido por tanto tiempo. Horas después, cuando el crucero ya navegaba en aguas tranquilas y la noche volvía a estar en silencio, Valentina fue hasta la barandilla del barco. La brisa del mar acariciaba su rostro, pero esta vez el aire se sentía más ligero, más fresco. Inspiró profundamente, permitiendo que el sentimiento de alivio la invadiera. Lo había logrado. Fernando estaba preso, su vida de mentiras y fraudes había sido expuesta y Valentina finalmente podría empezar a reconstruir su propia vida, sin el fantasma del pasado acechándola. No obstante, a pesar de la victoria, el agotamiento emocional era real. Todos los años de lucha la habían dejado exhausta, pero también más fuerte. Mateo y doña Isabel la esperaban,
y Valentina sabía que ahora finalmente podría volver a casa, sin deudas, sin amenazas y sin la sombra de Fernando en sus vidas. Con el corazón más ligero, supo que lo peor había pasado. El ciclo de traición y dolor estaba cerrado. Ahora lo único que quedaba era empezar de nuevo, libre. El aire era más fresco y liviano de lo que Valentina recordaba. Las calles familiares del pequeño pueblo parecían las mismas, pero para ella todo había cambiado. Cada paso que daba hacia su casa hacía que su corazón latiera más rápido. Sostenía la maleta con firmeza, sus dedos apretando la manija, mientras la ansiedad se mezclaba con el alivio. Fernando estaba preso, y con él los años de miedo, duelo y deudas finalmente habían quedado atrás. Ahora, después de todo lo que había vivido, Valentina estaba regresando al lugar donde todo comenzó. Pero esta vez, el regreso era para una nueva vida. El suave sonido de las campanas de la iglesia en la distancia resonaba por las calles, y a medida que Valentina se acercaba a la casa de su madre, la nostalgia y la añoranza llenaban sus ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo sentimiento de gratitud y superación. Sabía que había llegado al final de un largo viaje, pero también al comienzo de una nueva etapa. La puerta de la casa se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a doña Isabel, quien la esperaba con los brazos abiertos y los ojos brillando de emoción. Sin decir palabras, Valentina corrió hacia el abrazo de su madre. El calor de sus brazos la envolvió, como un ancla que la reconectaba con sus raíces y con el hogar que tanto había extrañado. «Has vuelto, hija». Finalmente, dijo doña Isabel con la voz quebrada, la alegría mezclada con el alivio de ver a Valentina sana y salva. «Sí, mamá, y esta vez para quedarme», respondió Valentina con los ojos llenos de lágrimas, mientras abrazaba a su madre con más fuerza. Por unos segundos, el mundo a su alrededor pareció detenerse, como si el tiempo les diera un momento de reconciliación y alivio. Pero el momento más esperado aún estaba por llegar. Valentina escuchó el sonido de pasos rápidos, el ruido de una pequeña carrera apresurada por el pasillo. Su corazón se aceleró, y entonces allí, parado en la entrada de la sala, estaba Mateo, ahora de 4 años. Él la miró con una mezcla de curiosidad e incertidumbre, como si estuviera tratando de conectar las historias que había oído sobre su madre con la mujer que ahora estaba allí, de carne y hueso, frente a él. Valentina se arrodilló, abriendo los brazos y sonriendo, tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a caer. «Mateo, mi amor», dijo con la voz temblando de emoción. Hesitante al principio, Mateo dio unos pasos pequeños, pero pronto corrió hacia ella, abrazándola con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitía. Valentina sintió la oleada de amor y añoranza aplastar su corazón mientras lo sostenía, sintiendo el calor de su hijo contra ella. Olía a infancia e inocencia, un aroma dulce y familiar que la transportó a un lugar de paz que no había sentido en años. «Mamá, has vuelto», dijo Mateo apretando su rostro contra el cuello de ella. «He vuelto, hijo, y nunca me iré otra vez», respondió Valentina, besando su cabeza y sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que reavivaron la vida dentro de Valentina. Ver a Mateo jugar en el patio, escucharlo reír mientras corría por los pasillos de la casa, todo eso la hacía sentir que finalmente estaba donde siempre había debido estar. La sensación de deber cumplido y la certeza de que lo peor había pasado le dieron la confianza de que podría enfrentar cualquier desafío de ahora en adelante. En una tarde tranquila, mientras Mateo dormía después de un día lleno de juegos, Valentina y doña Isabel se sentaron en el porche observando el atardecer.
El cielo teñido de naranja y rosa reflejaba la calma que ahora envolvía sus vidas. «Has pasado por tanto, Valentina», dijo doña Isabel, mirando a su hija con orgullo, «pero nunca dejaste de luchar». Valentina suspiró, pensando en todo lo que había ocurrido. Desde la felicidad al descubrir su embarazo, hasta el choque por la muerte fingida de Fernando, los años de sufrimiento, las deudas y las amenazas, el trabajo incansable en el crucero y el devastador reencuentro con su esposo traidor. Había sido un camino difícil, pero allí, en ese momento, se daba cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la misma mujer de antes. «No fue fácil, mamá. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Pero cada vez que pensaba en Mateo, cada vez que recordaba que él dependía de mí, encontraba fuerzas que ni siquiera sabía que tenía». Valentina hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. «Creo que fue el amor por él lo que me salvó al final». Doña Isabel sonrió, asintiendo. «El amor de una madre es una fuerza poderosa, hija mía. Y tú, más que nadie, sabes lo que eso significa». Valentina asintió, con una sonrisa suave. Sabía que el camino por delante aún traería desafíos, pero ahora, sin la sombra de Fernando y sin la amenaza de las deudas, tenía la libertad de elegir su futuro. Y esta vez lo haría todo junto a Mateo, sin más sacrificios dolorosos. Estaba lista para dedicarse a su hijo, ser la madre que él siempre mereció y asegurarse de que creciera rodeado de amor y seguridad. En las semanas siguientes, Valentina comenzó a reconstruir su vida con calma. Regresó a trabajar en el restaurante donde había pasado tantos años, el mismo lugar donde recibió la ayuda del señor Álvaro, su antiguo patrón. Él la recibió de nuevo con los brazos abiertos, contento de verla regresar, no como la joven llena de deudas y problemas, sino como una mujer fuerte, decidida y finalmente libre del pasado que tanto la había atormentado. El trabajo en el restaurante era simple y familiar. Valentina sentía un inmenso confort al estar de vuelta en ese entorno donde todo había comenzado. Ahora compartía con Álvaro una amistad más cercana, marcada por la gratitud y el respeto mutuo. Las risas que antes faltaban en su casa ahora llenaban las habitaciones, y el peso que siempre había cargado parecía haber desaparecido finalmente. Trabajar allí le permitía pasar más tiempo con Mateo y con su madre, lo que la hacía sentirse en paz. Fernando, encarcelado y condenado, se había convertido en un recuerdo distante. Valentina ya no tenía que vivir con miedo o resentimiento. En lugar de eso, se concentraba en el presente, en las pequeñas alegrías del día a día junto a su hijo y su madre. El restaurante, que antes le parecía una prisión de rutina, ahora era un lugar de renovación y estabilidad. Con cada día de trabajo, Valentina se sentía más fuerte, más conectada con sus raíces. Una noche, mientras acostaba a Mateo, Valentina se inclinó para besar su frente y le susurró: «Te amo, Mateo, y siempre estaré aquí para ti». Mateo, ya adormilado, murmuró: «Yo también te amo, mamá, siempre». Valentina sonrió, su corazón desbordando de felicidad. Finalmente sentía que había llegado al lugar donde siempre debió estar. El sacrificio, las luchas, los dolores, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Ahora tenía la paz que tanto deseaba y el amor que la sostenía. La vida, aunque llena de incertidumbres, volvía a parecer prometedora. Y con Mateo a su lado, Valentina sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Este era el nuevo comienzo por el que tanto había luchado, y ahora, de vuelta al restaurante y rodeada de las personas que amaba, Valentina sabía que estaba exactamente donde debía estar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy.
Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.